Muy buenas a todos, muy buenas a todos. ¿Es alquilar tirar el dinero? ¿Es mejor comprar una vivienda que alquilarla? Sobre este tema hay distintas opiniones y en más de una ocasión hemos hablado de esto en los comentarios a modo de debate. ¿Pero hay una respuesta definitiva? Bueno, pues vamos a ver esto con más detalle. Ni qué decir tiene que me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios y hacer de este vídeo no solo un vídeo, sino una especie de debate. Yo por mi parte voy a dar mi humilde opinión, pero si pensáis de forma distinta a mí, no hay ningún tipo de problema, es totalmente respetable. Así que como os digo, os leo abajo. Vamos al lío. Bien, en este punto es importantísimo tener claro el contexto y la situación. Pero vamos a empezar por un caso básico y sobre este vamos a ir desarrollando y añadiendo variables. El caso básico. Quieres independizarte y piensas, ¿compro o alquilo? Si compras, muy posiblemente vas a tener que hipotecarte y por lo tanto vas a tener una responsabilidad a modo de deuda durante 15 a 40 años. Aparte, vas a tener otros gastos importantes también, como los intereses hipotecarios, los gastos derivados de la hipoteca, los gastos derivados de la comunidad, impuesto de bienes inmuebles, etc. Lo positivo de esto es que cuando termines de pagar esa vivienda pasará a ser tuya, de tu propiedad. Y el banco te dirá que en el momento de hipotecarla ya es tuya. Pero hasta que no pagues todo lo que debes al banco, no es tuya. Es del banco. Pero volviendo al tema en cuestión, en terminar de pagar esa vivienda, tendrás una vivienda en propiedad a un precio de mercado. Con suerte valdrá más tras revalorizarse el precio de la vivienda al paso de los años. Y con mala suerte valdrá menos. Llegados a este punto, imagínate que tu casa te ha costado 150.000 euros. En total, con los gastos extras que he comentado también. Y la has pagado en 20 años. Y ahora tiras a venderla y por tu casa te dan 120.000 euros. Habrías perdido 30.000 euros. Si dividimos esos 30.000 euros por esos 20 años, te saldrían unos 125 euros al mes, que es como si hubiera sido un alquiler de 125 euros mensuales. Por 125 euros al mes, en España no tienes ni un trastero. Por lo tanto, hasta en este caso, de vender la casa por menos de lo que te costó, la jugada tampoco está tan mal. Y ya os digo que este es en el caso de que la vivienda valga menos. Pero bueno, ahora vamos con otra situación distinta, en el que tu vivienda se ha revalorizado y la vendes por 180.000 euros. En ese caso estaríamos hablando que en vez de haber tenido 30.000 euros de pérdidas, lo que equivaldría, como hemos dicho, a 125 euros al mes de gasto, en este caso tendrías 30.000 euros de beneficios, lo que equivaldría como si fuera una renta de 125 euros al mes durante esos 20 años. Es decir, como si te hubieran pagado por vivir. En ambos casos, siendo este último mejor sin duda, no está mal. Vale, tenemos este caso más o menos visto, que ahora lo desarrollaremos más, y ahora vamos con el tema del alquiler. Imagínate que decides alquilar en vez de comprar, y estás 20 años de alquiler en distintas casas, ya que así aprovechas y cambias de ciudad. Pongamos una media, tirando por lo bajo, de 400 euros al mes. Aquí no pagas gastos derivados, ya que de eso corre el propietario de la vivienda. Bien, con esos 400 euros al mes, pasado 20 años, habrás gastado en alquiler 96.000 euros y no tendrás nada en propiedad. Ante este escenario, yo no sé vosotros, pero yo lo tengo claro. Yo prefiero comprar, alquilar, ya que sí, el alquiler da flexibilidad, pero es como si estuvieras pagando por un servicio. En cambio, en la compra, aunque estás pagando de más porque estás adquiriendo una hipoteca, entre otras cosas, pero llegará un momento en el que esa vivienda se pague y será íntegramente tuya, pudiendo alquilarla y sacarle el 100% de la renta o venderla y sacarle el 100% del capital. En el punto anterior no he tenido en cuenta la inflación, y esto es algo importantísimo, ya que 150.000 euros de hoy tienen muchísimo más valor que 150.000 euros de dentro de 20 años. La media en España, a largo plazo del incremento de la inflación anual, suele ser en torno a un 1% aproximadamente. Por lo tanto, para equivalencias, el precio de tu vivienda después de 20 años debería ser un 25% más o menos más alto para que lo que pagaste y lo que recibas más o menos tenga el mismo valor. En cambio, si lo vendes por el mismo precio que la compraste, estás recibiendo menos valor que el que tú pagaste. No obstante, raro es
que una vivienda no se revalorice en todo ese tiempo el porcentaje que he dicho, salvo que entraras en el pico de una burbuja y vendas en plena crisis por alguna urgencia. En este punto, recordar también que la inflación también afecta a los alquileres y cada año el precio de estos sube. Podrás empezar pagando 300 euros por tu alquiler hoy, pero dentro de 20 años el precio muy posiblemente sea casi el doble por una vivienda de las mismas características. Ahora vamos a ver casos en los que yo personalmente no compraría. Por eso digo que el tema de qué es mejor comprar o alquilar depende mucho del contexto y de la situación de cada persona. Si por ejemplo no tengo claro dónde quiero acabar viviendo, o si mi trabajo me obliga a estar moviéndome de un sitio a otro, o si mi situación laboral o económica no es para nada estable, en ese caso es un error contraer una hipoteca. Es un error comprar una vivienda. Salvo que no nos importe, llegado el caso, tener que venderla y asumir posibles pérdidas. Y es un error desde mi punto de vista porque te va a limitar a la hora de moverte y porque te va a anclar a algún lugar que quizás no es el que deseas o a una vivienda que no se adapta a ti y sobre todo porque te va a tocar asumir una deuda que quizás no puedes asumir y que encima puede hacer que luego te toque mal vender, perdiendo así dinero. En ese caso, sin duda alquilaría porque ganaría en tranquilidad. Y sí, ese dinero del alquiler sigo pensando que sería un dinero que iría a ninguna parte salvo al bolsillo del propietario de la vivienda. Pero me permitiría tener esa flexibilidad necesaria en los casos que he comentado hace unos segundos. Ahora, el tema de la flexibilidad también hay que cogerlo con pinzas porque hay muchas veces que los contratos son de varios años, donde se paga una fianza y en el caso de querer cambiar y romper ese contrato, entre otras cosas, perderías esa fianza. Pero bueno, puede llegar a ser incluso un mal menor. ¿Es alquilar tirar el dinero? Yo no lo llamaría así. Yo lo llamaría pagar por un servicio, para que nos entendamos como el que paga internet. Vivir tienes que vivir en algún sitio. Y si no tienes la suerte de tener una vivienda heredada, en algún sitio vas a tener que vivir. Al fin y al cabo es un gasto, es como el comer. Algunas personas deciden vivir con sus padres hasta que ya no pueden alargarlo más. Otros comparten piso con compañeros, con su pareja. Pero sea como sea, ese gasto lo vas a tener que tener tarde o temprano, salvo que te hagas ocupa o te compres una caravana y vayas viviendo, moviéndote por el mundo. Bien, algunos piensan que una vivienda en la que vives es un pasivo. Y si nos anclamos a la definición literal de qué es un pasivo, que es aquello que te quita dinero de tu bolsillo, sí, estaríamos ante un pasivo. Impuestos, gastos, arreglos. Pero no nos olvidemos de algo importante y es que la estamos disfrutando. Y que si no disfrutamos de esa vivienda tendríamos que disfrutar de otra. Y esa otra seguramente la tendríamos que pagar, aunque fuera mediante alquiler. La diferencia es que el pasivo de la compra de una vivienda no acaba en el bolsillo de otros. Bueno, sí, en el bolsillo del banco. Pero porque nos lo ha dejado previamente. Pero al final esa casa acabará siendo pagada y acabará siendo tuya. Además, que una vivienda puede venderse en cualquier momento. Cuesta un poquito, pero puede venderse. Puedes tener siempre la intención de vivir en ese lugar, pero por circunstancias de la vida, cambiar de idea y decidir venderla. Si la vendes por más de lo que te costó, negocio redondo. Si la vendes por menos, volvemos al ejemplo que hemos visto antes. El dinero de menos que hayas recibido lo divides por los años que has estado pagándola y te saldrá un equivalente más o menos que puedes tener en cuenta como si hubiera sido el pago de un alquiler. Pero ya os digo que la mayoría de las veces sale a cuenta el comprar al vivir de alquiler. Como veis, no depende tanto del hecho de comprar o alquilar, sino de la situación de cada persona. Y a nivel financiero, comprar una vivienda es adquirir un activo, porque al final ese activo acabará siendo tuyo. Con mucho esfuerzo, sí, pero acabará siendo tuyo y podrás venderlo y recuperar todo ese capital e incluso más, vivir en él o simplemente alquilarlo y recibir unas rentas. Alquilando adquieres esa flexibilidad de no tener que estar anclado a una hipoteca ni a un mismo lugar, pero no te aportará nada a nivel de activos. Ese dinero lo pagas como si fuera un servicio y ese dinero va a parar a manos del bolsillo de un propietario. Y dicho todo esto, ¿qué opináis vosotros? ¿Hay algo que no haya tenido en cuenta? ¿Hay algún punto importante que queráis añadir? Cualquier cosa, dejádmelo en los comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!